Hola a todos, mis amigos y hermanos en la fe, Rafael y Edith Endara desde Panamá me han pedido de grabar una catequesis sobre la fiesta judía de Pentecostés, que en hebreo se llama Shavuot, como trasfondo de la solemnidad cristiana de Pentecostés que vamos a celebrar en los próximos días para profundizar toda la riqueza de esta fiesta cristiana en nuestras raíces también judías de la fe, y lo hago con mucho gusto. Y antes de todo quiero empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, Padre nuestro, Dios bueno y Rey eterno, por tu inmensa misericordia que nos ha manifestado en tu Hijo Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Damos gracias por la efusión de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Te pedimos de renuevar este inmenso don en nosotros en estos días. Danos también, Señor, tu gracia, inspíranos en esta catequesis. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, según el calendario judío, la fiesta de Shavuot se celebra el 6 o el 7 del mes de Sivan, este es el nombre del mes, y es providencial que justamente este año prácticamente las dos fiestas, la judía y la cristiana, coinciden, porque los judíos celebrarán esta fiesta el viernes y nosotros el domingo 31 de mayo. Entonces podemos también sentirnos más en comunión o en la amistad, en una amistad judía cristiana. Ahora, según la escritura, la Sagrada Escritura, el mes de Nisan es el primer mes del año, según el libro del Éxodo. En Éxodo, al capítulo 19, en el libro del Éxodo, se dice que Israel llega al monte Sinaí en el tercer mes de la salida de Egipto. Y siguiendo la cronología bíblica, los rabinos han notado que la Torá fue entregada por Dios en el monte Sinaí en el día sexto del tercer mes, que es precisamente el mes de Sivan, lo que significa que este don de la Torá en el monte Sinaí cayó exactamente 50 días después de haber atravesado el Mar Rojo, después prácticamente del día de Pascua. Entonces, en esta fiesta de Pentecostés, o se llama también Shavuot en hebreo, o Pentecostés es el nombre griego, se celebra el don de la Torá que Dios hizo a Moisés en el Sinaí y a través de Moisés a todo el pueblo. Por esa razón, la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, se llama también Zman Matan Toratenu en hebreo. Zman Matan Toratenu, que quiere decir el tiempo del don de nuestra Torá o de nuestra ley. La fiesta se celebra el 6 de Sivan en Israel y el 7 en la diáspora, o sea, fuera de Israel, y dura solamente un día. Eso es muy importante. Vamos a explicar por qué. Antes de todo, ¿qué significa el término Shavuot en hebreo? Con este término se designa en el Antiguo Testamento prácticamente las semanas. Shavuot quiere decir, es un plural del sustantivo hebreo Shavua, que quiere decir semana. Entonces Shavuot quiere decir semanas. Se trata, por tanto, de la fiesta de las semanas, y así se llama en el Antiguo Testamento. De la raíz de este término provienen otros vocablos muy evocativos, como por ejemplo Sheva, que quiere decir siete, y después también el verbo nishma, que quiere decir jurar. Por eso el término Shavua designa no solamente la semana, también el juramento. Esto es muy importante en relación a la alianza del Sinaí, o sea, al don de la ley y a la adhesión del pueblo a esta ley, a la Torá. Torá en hebreo quiere decir ley, o sea, son los primeros 5 libros de la Biblia, pero también en sentido más amplio quiere decir la ley. Como se sabe, el texto judío de la Biblia en su origen no tenía vocales.
Estas se han introducido después, en los siglos 7 y 8 después de Cristo, por algunos escribas llamados masoretas, de la palabra masoret, tradición, por lo cual el texto llamado masorético es el texto completo de vocales y otras anotaciones sucesivas hechas por los escribas. Exactamente porque en su origen el texto bíblico era solamente, exclusivamente consonántico, los rabinos interpretan una palabra contenida en la escritura con distintas vocales, ya que no son las vocales que han sido inspiradas por Dios, sino las consonantes del texto. ¿Por qué quiero decir esto? Porque los rabinos han leído el término Shavuot, que quiere decir semanas, empleado en la Biblia, según otra vocalización, como Shevuot, no Shavuot, sino Shevuot, que quiere decir juramentos. Y este último término en el Antiguo Testamento está relacionado, muy unido al concepto de alianza. Esto significa que la fiesta judía de Pentecostés es al mismo tiempo fiesta de las semanas y fiesta de la alianza. También en la escritura se denomina la fiesta de Shavuot como fiesta de la siega, en hebreo Hag HaKatzir, porque era en origen una fiesta agrícola, eso también es muy importante, en la cual cada judío ofrecía al templo las primicias del trigo y de los frutos de primavera. Por eso se llama también en hebreo Hag HaBikurim, que quiere decir, appunto, fiesta de las primicias. Entonces, Shavuot se convirtió después de fiesta de la siega a fiesta de la alianza, de la recepción de la Torá, de la santa ley sobre el monte Sinaí. Esta no es solamente una conmemoración, sino más bien un memorial, en hebreo zikaron, memorial, de la revelación de Dios sobre el Sinaí, del don de las 10 palabras de vida, que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Los judíos las llaman 10 palabras de vida. Entonces, ¿qué quiere decir un memorial, un zikaron en hebreo? Que este memorial se renueva cada año en el día en el que se celebra la fiesta para los judíos, como afirman los rabinos, dicen, por ejemplo, Rabbi Yosef Karo dice que cada año en Shavuot recibimos de nuevo la Torá. Entonces, para los cristianos, la Torá está escrita en el corazón. Dios ha escrito esta Torá, esta ley en nuestros corazones y dona esta ley, esta Torá al hombre en su ser más íntimo por medio del don del Espíritu Santo. Esto para nosotros los cristianos, o sea, Dios mismo entra en el templo que es el hombre, que somos nosotros. Entonces no se trata solamente de una ley externa para nosotros, grabadas en la piedra, sino del mismo Dios que se hace uno con el hombre. Entonces, eso supone el cumplimiento de en la nueva alianza ya prometida por los profetas, o sea, el cumplimiento de la ley escrita en el corazón. Ya el profeta Jeremías habla exactamente de esto, que Dios quiere escribir en la nueva alianza esta ley en nuestros corazones, quiere grabarla en nuestro íntimo más íntimo de nosotros mismos, porque como dice San Agustín, Dios es intimior intimo meo, más íntimo de mi íntimo. Para los judíos, en cada fiesta de Shavuot, entonces Dios renueva este don inmenso de la ley al pueblo. Por esta razón, en la vigilia de la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, ellos suelen pasar una noche entera escrutando la Torá. Y una vez yo fui al Muro de las Lamentaciones, que en hebreo se llama Akotel, y he visto toda la noche, y también yo he escrutado mis escrituras cristianas, pero ellos toda la noche escrutan la Torá, la palabra de Dios y también la tradición oral para esperar este don del Espíritu que se renueva en ellos, o para decir el don de la ley para ellos, el espíritu de la ley,
Entonces están toda la noche escrutando la Torá en espera de recibir este dono de la ley escrita en las 10 palabras de vida, escrita en los primeros 5 libros de la Biblia y después prometida por el profeta Jeremías en el corazón. Entonces, ellos están en espera de recibir este dono como si lo recibieran de nuevo en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Entonces, para los judíos se renueva el milagro del monte Sinaí en cada judío. Dios dona su palabra de vida en el hoy del pueblo. Esto es el hoy de la liturgia, que es importante también para nosotros, los cristianos. Es toda la importancia del concepto de memorial, de zicarón, del que somos deudores al pueblo judío. También en la liturgia cristiana, cuando se celebra un acontecimiento que Dios ha obrado en el pasado, esto se actualiza en la vida de la asamblea en el mismo momento en que se celebra, porque nuestro Dios es vivo, y para nosotros aún más, porque Jesucristo es vivo, es resucitado y renueva todos los milagros y los prodigios de la fe en nosotros hoy, en la liturgia especialmente, en los sacramentos, en la palabra y en los sacramentos. La liturgia entonces hace actual lo que Dios ha cumplido en la historia de la salvación. En síntesis, este primer punto, en Pentecostés, en la fiesta judía de Pentecostés, de Shavuot, cada judío celebra la fiesta de las semanas, y ahora vamos a profundizar este primer punto, la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias, de los frutos, y la fiesta de los juramentos, es decir, de la alianza. Bueno, entonces trataremos ahora de entrar a fondo en el significado de la fiesta, partiendo de sus distintos nombres y al final para ver el cumplimiento cristológico en el Mesías, en Jesucristo y en la Iglesia y en nosotros, también existencialmente de la fiesta cristiana de Pentecostés en este trasfondo que vamos a ver que es riquísimo. Los judíos tienen tradiciones de verdad impresionantes y espero ayudaros. Yo hago solamente un servicio porque he aprofundizado todas estas tradiciones que les pueda ayudar para vivir de verdad nuestra fe y nuestra liturgia. Entonces empezamos con la fiesta de las semanas. Según el libro del Éxodo, Dios ordena a los israelitas que celebren la fiesta de las semanas, y esta es una de las 3 fiestas de peregrinación al templo de Jerusalén, junto con Sukkot, la fiesta de las tiendas, y con Pesach, la fiesta de Pascua. Son 3 fiestas de peregrinación. La Sagrada Familia de Nazaret, entonces la Virgen María con San José y Jesús, desde niño, por lo menos desde los 12 años, como sabemos del Evangelio de Lucas, y después Jesús con sus discípulos muchas veces han vivido esta fiesta judía de Pentecostés y han subido en peregrinación a Jerusalén. En los Hechos de los Apóstoles también se narra, por ejemplo, que San Pablo quiere pasar de largo de Éfeso, lo hemos leído en estos días en las lecturas del oficio, quiere pasar San Pablo de largo de Éfeso para evitar retrasos, ya que le urgía estar en Jerusalén, si era posible, para el día de Pentecostés. Esto es Hechos de los Apóstoles 20:16. Entonces el libro del Éxodo dice claramente que 3 veces al año cada varón judío, pero todos subían a Jerusalén, no solamente los varones, sino todas las familias, como sabemos también del Evangelio y de otras fuentes, 3 veces al año cada varón se tiene que presentarse, ver el rostro del Señor en Jerusalén. Y literalmente el texto dice que cada judío tiene que ver el rostro del Señor. Entonces cada fiesta de peregrinación y también Pentecostés representaba poder ver el rostro del Señor, este deseo profundo de cada hombre de ver a Dios, de ver el rostro del Señor. Y especialmente esto es importante para la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, porque esta fiesta celebraba la teofanía quiere decir la aparición, la revelación de Dios en el Sinaí. Entonces el Señor aparece en el Sinaí, se deja ver
Tanto es así que en el pasaje que narra la teofanía, la revelación de Dios en Éxodo, en el Sinaí, se dice literalmente que todo el pueblo veía las voces. En hebreo esto es muy rara, esta expresión, roim et hakolot. Roim et hakolot quiere decir literalmente veía las voces, aunque en la Biblia de Jerusalén, en muchas traducciones, es traducido percibía los truenos, pero literalmente es veía las voces. Entonces dice el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 18, que todo el pueblo veía las voces y los relámpagos, el sonido del cuerno y el monte humeante. Entonces esta expresión, roim et hakolot, quiere decir ver las voces. ¿Qué significa esta misteriosa expresión muy rara? Lo vamos a ver en algunos ratos. En el libro de Levítico se ordena a los israelitas que cuenten desde la ofrenda de la primera gavilla, que se hacía en Pesaj, 7 semanas completas, o también 50 días. He aquí la fiesta de las semanas. O sea, este hecho o este mandamiento de contar los días, de contar las semanas, es muy, muy importante hoy y siempre ha sido para los judíos. O sea, tienen que contar 7 semanas completas, o sea, 50 días. Esa es la razón por qué en la Biblia esta fiesta es llamada fiesta de las semanas y en griego se llama fiesta de Pentecostés, que quiere decir 50, que hace referencia al número 50. Bueno, lo que es importante para nosotros es que se contaban 49 días, 7 días por 7 semanas, o sea, 49, a los que se añadía un día, el 50. Se trata, por tanto, eso es muy importante, de una fiesta ligada al cumplimiento, a la plenitud. El número 7 en la tradición bíblica quiere decir la plenitud. Por eso Pentecostés representa la plenitud total, 7 por 7 más un día. Y esto es de enorme importancia para nosotros, los cristianos. Para nosotros, Pentecostés es el cumplimiento de toda la obra de la salvación realizada por Dios hacia nosotros. En la Pentecostés cristiana se celebra el don del Espíritu Santo a los creyentes, el don de la Torá escrita en sus corazones. Y cuando se realiza este acontecimiento, Dios actualiza para los creyentes el mismo misterio de la vida. Ese es un principio fundamental en la liturgia cristiana, porque cada liturgia, especialmente cada Santa Eucaristía, cada Santa Misa, es para los cristianos la celebración del misterio pascual de Jesucristo, que incluye pasión, muerte, resurrección, ascensión de Jesucristo y don del Espíritu Santo, que es el cumplimiento, el culmen. En griego se dice el acmé de toda la historia de la salvación. Este simbolismo de las 7 semanas más un día, de los 50 días, es capital en la tradición judía y también en la tradición cristiana, que ve en ella el cumplimiento de la obra salvadora divina en el Mesías, en Jesucristo, nuestro Señor. Algunos padres de la Iglesia, inspirándose en la interpretación de, por ejemplo, Filón de Alejandría, que era un grandísimo exegeta y también filósofo judío contemporáneo a Jesús, los padres de la Iglesia afirman que 49, 7 por 7, es el número perfecto, más un día, el 50, que se toma del paraíso, de la vida eterna, es un día escatológico, el día de la resurrección. Ese día, al mismo tiempo, es el 8º día por excelencia. En la tradición cristiana, especialmente en los padres de la Iglesia, era muy importante el 8º día. El 8º día, que es el día de Jesucristo, de la resurrección. Y Pentecostés es, de hecho, el 8º día de la 7ª semana de la serie de 7. Entonces Pentecostés es el culmen de las semanas y el culmen de la historia de la salvación y de nuestra historia y de nuestra existencia. Ahora, si Dios me ayuda
despacito lo vamos a entender. Ahora, el simbolismo del número 7 está presente en el Antiguo Testamento, como se sabe, porque el número 7 en el Antiguo Testamento, ante de todo, hace referencia a los días de la creación y al séptimo día, el Shabbat, el sábado, que es el cumplimiento de la maravillosa obra de Dios y que es también su reposo. Entonces el número 7 simboliza la plenitud. El simbolismo del número 7 está presente muchísimo en el Nuevo Testamento. Podemos citar muchos ejemplos. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús, según la versión de Mateo, se insiste en el hecho de que hay 13 series de 14 generaciones antes del nacimiento de Jesús. Por eso la genealogía de Mateo termina así que el total de las generaciones son desde Abraham a David 14 generaciones, desde David a la deportación de Babilonia 14 generaciones, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. ¿Por qué esta insistencia en el número 14? Claramente es también histórico, pero hay algo más profundo también de simbólico, no solamente de histórico. ¿Por qué? Porque las 3 series de 14 generaciones se pueden ver como 6 series de 7 generaciones. O sea, 6 series de 7 generaciones, por lo que Jesús inaugura la 7ª serie de 7 generaciones. ¿Qué quiere decir? Que el evangelista presenta a Jesucristo como el inicio de un nuevo eón, de algo de totalmente nuevo en la historia de la salvación, y como el cumplimiento de toda la historia de Dios con su pueblo. O sea, esto hace referencia al llegar la plenitud de los tiempos. Y también es interesante notar, y también curioso, que en el Evangelio de Lucas los nombres de la genealogía son 76 y Jesús representa el número 77, la perfección total. Bueno, podemos también citar otros ejemplos de esta plenitud del número 7, pero no quiero alargarme demasiado. Lo que es importante ahora es que la fiesta de Shavuot, si se considera el cálculo de los días, celebra la plenitud y el culmen de la obra divina. Esto tiene que quedar claro desde el comienzo. Por esa razón, en hebreo esta fiesta se llama también Atzeret, que quiere decir conclusión. Es como el cierre de la historia de la salvación, la plenitud de los días. Claramente en la escritura el número 50, 7 por 7, 49 más un día, el número 50 hace referencia al año del jubileo. ¿Qué es el jubileo? Son 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, o sea, son 7 semanas de años, entonces un periodo de 49 años. En el año 50 hay el año santo, se declara santo este año, es el día del jubileo, que proclama la liberación de los esclavos, la reconciliación total, el año para los judíos de la remisión de los pecados, de las deudas y del reposo sabático, por ejemplo, de la tierra, también de todo el cosmos y claramente del hombre. Los padres de la Iglesia retoman esta simbología judía cuando afirman que Pentecostés es el día del perdón de los pecados. En la Iglesia antigua, hay que entender bien esto, no era importante solo el día 50, sino más también toda la cincuentena pascual, los 50 días entre Pascua y Pentecostés. En este tiempo de la cincuentena, en la Iglesia primitiva o en los primeros siglos, estaba prohibido ayunar, estaba prohibido también estar tristes. Eso es muy importante, es prohibido estar tristes porque se actúa en nuestra vida de manera total y llena la resurrección de Jesucristo. Y era necesario en la iglesia de los primeros siglos orar y asistir a la liturgia estando de pie,
como signo de la resurrección de Jesucristo. Y los días de la cincuentena pascual se celebran como un único día. Así pues, por una parte, los 50 días de Pascua son un único día, y por otra, sin Pentecostés no se completa el misterio pascual. Por eso es el culmen del misterio pascual y de toda la historia de la salvación. Entonces, hemos visto hasta ahora como ya para los judíos la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, está unida al cumplimiento, y esto vale aún más para nosotros, porque en Pentecostés nosotros celebramos el don del Espíritu Santo, que es el cumplimiento total de la obra de salvación realizada por Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, eso es muy importante, aunque constituya una buena noticia, no es eficaz en los cristianos sin el don del Espíritu de resucitado en nuestros corazones, ya que este don es el que hace presente y actual el acontecimiento de la resurrección en nosotros. O sea, el don del Espíritu Santo es la coronación de toda la obra de salvación cumplida en Jesucristo. Esto es el significado más profundo del Pentecostés cristiano, el cumplimiento de la obra de Cristo y la plenitud misma de Dios en nosotros a través de la persona del don del Espíritu Santo. Como hemos dicho antes, al comienzo, Shavuot es también la fiesta de la siega, y durante la siega, eso es muy interesante, se ambienta la historia de un personaje bíblico maravilloso, de una mujer que es Ruth. Entonces todo el libro de Ruth del Antiguo Testamento está ambientado durante la siega, y por eso los judíos leen este libro durante la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Ruth, la segadora, así se llama, encuentra a Booz en los campos de trigos de Belén, en el tiempo de la siega. Ruth, esto es muy también importante para nosotros y para la fiesta de Pentecostés, ahora voy a explicar por qué. Ruth es una mujer pagana, extranjera, una pagana moabita de Moab, que se convertirá en la antepasada del rey David y por tanto del Mesías. Y esto es impresionante. Una antepasada del Mesías de Jesucristo es una pagana. Aquí hay una prefiguración de nuestra llamada, de la llamada de los gentiles, de los paganos, de los que no son judíos. Y también esta fiesta de Pentecostés, de Shavuot, ya para los judíos es relacionada al Mesías y a los paganos. Para nosotros, María, la Virgen María, cumple la figura de Ruth. María es la madre del Mesías, permaneciendo siempre virgen. María, además, tiene que vivir una historia amarga, exactamente como la de Ruth, porque Ruth es la nuera de Noemí, que también viene de una historia de gran sufrimiento y amargura. El nombre Noemí en hebreo quiere decir dulzura o mi dulzura. Sin embargo, a causa de las tragedias, de los sufrimientos que tiene que pasar, como muchas veces nosotros en nuestra vida, Noemí cambiará su nombre en el nombre de Mara, que quiere decir o hace referencia a la amargura. Entonces Noemí regresa a Belén después de la muerte de su marido y de sus 2 hijos, uno de los cuales era el esposo de Ruth. Entonces Ruth insiste en seguir a su suegra a Belén y se une a ella, y esto es un verdadero milagro, ¿no? Que una mujer pueda unirse de verdad a su suegra y sobre todo al Dios de su suegra. Así Ruth llega a Belén junto con Noemí, que se llama también Mara, o sea, amargura, y esta ciudad Belén, gracias también a Ruth, se convertirá en la ciudad del Mesías, donde tiene que nacer el Mesías, donde para nosotros ha nacido el Mesías, y para los judíos tiene que nacer el Mesías en Belén. Están esperando el Mesías que nace a Belén. Nosotros ya lo hemos reconocido en Jesús
de Nazaret, que pero ha nacido en Belén. Entonces, allá en Belén, Ruth encuentra a Booz y Booz se casa con Ruth y así sabemos que gracias a esto será la antepasada del rey David y del Mesías, porque el Mesías tiene que ser hijo de David. Entonces, en cualquier caso, también para los judíos, el Mesías es hijo de David, entonces es también hijo de Ruth. Y para nosotros eso se ha cumplido porque hemos reconocido Jesús como el verdadero Mesías, que es hijo de David y también hijo de Ruth, de esta mujer pagana. Y esto es claro en el Evangelio de Mateo, lo dice claramente. Entonces, María cumple plenamente las figuras de Ruth y de Noemí presentadas en el libro de Ruth. Hay que entender que una de las interpretaciones del nombre de María, Miriam en hebreo, hay muchas interpretaciones del nombre de María, pero además de la interpretación de María desde el arameo Mará, que quiere decir señora, otra posible interpretación de este nombre está ligada a la raíz marar, que quiere decir ser amargo, de donde proviene también el término mor, algo de amargo, de amaro, que designa también la mirra, y quizás alude al nombre del monte Moria, donde Abraham se dirigió a sacrificar a Isaac y lo recuperó como resucitado, y donde también Abraham ha experimentado la amargura y de esta amargura la resurrección, exactamente como Ruth y como sobre todo la Virgen María. En el Nuevo Testamento hay muchas alusiones a la siega, que es el símbolo de la evangelización, especialmente de la evangelización de los paganos, y también el símbolo del juicio final. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, después del diálogo con la samaritana, Jesús dice a sus discípulos: ¿no decís vosotros 4 meses y llega la siega? Pues bien os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. De este texto se desprende que el diálogo entre Jesús y la samaritana y la primera evangelización de los samaritanos, esto es muy importante, ocurrió en un tiempo cercano a la celebración del Shavuot, de la Pentecostés judías, que es precisamente la fiesta de la siega. Claramente porque Jesucristo dice, es verdad que dice 4 meses más y llega la siega, pero después dice, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Quiere decir que ya blanquea la siega, entonces es ya la siega, la fiesta de Shavuot, o estamos cercanos a la fiesta de Shavuot de Pentecostés. Los apóstoles son vistos por Jesús como los segadores, llamados a recoger el fruto de la evangelización. En el Nuevo Testamento, como ya he dicho, la siega es también símbolo del juicio final, de la cosecha final realizada por los ángeles, que será exactamente el cumplimiento, la corona de la historia de la salvación. Esto se ve, por ejemplo, en la parábola de la cizaña propuesta por Jesús, en cuya explicación Jesús mismo dice: la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Como he dicho, otro nombre de Shavuot es fiesta de las primicias, y en hebreo el término bikur, primicia, en plural bikurim, está ligado al término bejor, que quiere decir primogénito. O sea, las primicias son como los primogénitos de la cosecha. En el Antiguo Testamento Dios prescribe al pueblo que les consagre todo primogénito, macho, tanto del ser humano como del ganado. Y del mismo modo que los primogénitos de hombres y animales están consagrados al Señor, también tienen que serlo las primicias de los frutos de la tierra. Las primicias de los frutos de la tierra pertenecen a Dios. Eso es muy importante también.
nosotros muchas veces damos a Dios las cosas que nos sobran. Y ya en el Antiguo Testamento y hasta hoy los judíos tienen que ofrecer a Dios las primicias. Las primicias son o los primogénitos, o sea, es una alegría inmensa para el hombre. Entonces el hombre es llamado a dar a Dios no solamente lo que sobra, sino de verdad su vida misma. Entonces, este mandato de ofrecer las primicias tiene importantes consecuencias. Todas las primeras cosas que son las que dan más alegría son del Señor, no porque el Señor quiere quitarnos las cosas lindas de la vida, no, porque solamente en Él se puede encontrar la plenitud de todo y no sin de ellos. Nosotros siempre intentamos alcanzar la felicidad, la plenitud sin el Señor y estamos destinados al fracaso. Como estamos viendo en estos días de coronavirus, el hombre pensaba con una torre de Babel, de construir, de llegar al cielo, a la inmortalidad, por ejemplo. Podemos pensar a la clonación, a muchos experimentos genéticos. Con esto no quiero decir que la esencia, el progreso es algo de fantástico, pero no podemos hacer esto contra de la moral, contra del hombre, contra del templo que es el hombre, en oposición a Dios, porque los frutos están delante de nosotros. Y por eso el Señor quiere que tenemos esta plenitud, esta alegría, pero con Él y no sin Él, y con los hombres y las mujeres, con nuestros hermanos y hermanas, y no con el sangre, los clavos o de nuestros hermanos y hermanas. Entonces también es interesante, en la tradición cristiana había la costumbre de ofrecer las primicias a la iglesia y de consagrar los primogénitos al Señor. Algunos lo hacen, ¿no? Consagran sus hijos al Señor. Para los cristianos, Pentecostés es la fiesta de las primicias del Espíritu, que ellos ya poseen, y de las primicias de la Iglesia, que son los primeros hombres y mujeres que provienen de todos los pueblos y lenguas, y que, como veremos, se convierten al querigma de Pedro en Jerusalén. En el libro del Deuteronomio se encuentran asimismo indicaciones sobre la fiesta de Shavuot. Aquí aparecen dos elementos nuevos con respecto a los textos que hasta ahora hemos visto. El primero es la alegría. En esta fiesta todos están llamados a exultar, a alegrarse. Uno de los mandatos fundamentales de esta fiesta es alegrarse. Todos han de alegrarse. El israelita, sus hijos, el levita, el forastero, el extranjero, el huérfano, la viuda. Se trata pues de una alegría cósmica, universal. Y para nosotros, los cristianos, esto se ha cumplido plenamente en Pentecostés, en el día de Pentecostés, que es por excelencia, par excellence, la fiesta de la alegría. Uno de los primeros frutos del Espíritu, justamente para San Pablo, es la alegría. Cuando los apóstoles salen del cenáculo, están llenos de Espíritu Santo, empiezan a predicar con un celo impresionante, con entusiasmo, con parresía, o sea, parresía es una palabra griega que quiere decir con libertad, con audacia, no sé si se dice así en español. Y algunos piensan, hasta que algunos piensan que están borrachos, están alegres y llenos de gozo y de entusiasmo. Se trata de lo que en latino llamamos la sobria ebrietas, o sea, la sobria embriaguez del espíritu, o sea, la sobria ebrietas, el gozo del espíritu que pero siempre es sobrio. El segundo elemento en el libro del Deuteronomio importante, nuevo, es el lugar que por excelencia es el templo de Jerusalén. Como se sabe, el libro del Deuteronomio especialmente insiste siempre sobre el lugar donde hay que dar culto a Dios. Hay un único lugar donde se celebra el culto para el libro del Deuteronomio, que es Jerusalén. ¿Esto por qué? Porque originariamente en Israel habían varios santuarios locales donde se ofrecían las primicias.
con la centralización del culto de Jerusalén se insistió en este único lugar que es el Templo de Jerusalén, que hasta hoy es central para los judíos porque es la dimora misma de Dios, la morada misma de Dios, el lugar donde habita su gloria, donde Él mismo está en los santos de los santos. También para nosotros, Pentecostés es la fiesta del templo de Dios, que ahora es el bautizado. Cada uno de nosotros, gracias al don del Espíritu, es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y también la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo. O sea, el cuerpo mismo, no solamente el alma, no solamente el espíritu, el cuerpo mismo del cristiano se convierte en lugar santo. Podemos decir que Dios está cansado de vivir en habitaciones de piedra solamente, sino que tiene un deseo en toda la historia de la salvación, desde el comienzo, quiere vivir, habitar, tomar su morada en el corazón del hombre, en su cuerpo, en su ser más profundo. Entonces también el cuerpo del cristiano, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo a la comunidad de los corintios, que eran pecadores. Él lo llama santos, pero pobrecitos, habían muchos problemas también morales, porque era una ciudad muy corrupta, Corinto, en este tiempo, una ciudad de puerto, entonces con muchos problemas, también al interior de la comunidad, pero San Pablo los llama santos y dice a los corintios: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros? Y el apóstol afirma también en la primera carta de los Corintios: porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Templo del Espíritu Santo es el cristiano, y templo del Espíritu Santo es la comunidad, la iglesia. Como hemos visto antes, Shavuot, Pentecostés judía, es también la fiesta del don de la Torá. Torá quiere decir en hebreo, es muy difícil traducirla en nuestros idiomas, en italiano, español, en inglés. Normalmente es traducido por la palabra ley, porque los griegos han traducido la palabra Torah con el término nomos, entonces en latino lex, pero Torah no es solamente lex, no es solamente ley, es mucho más. La Torah es una enseñanza, Torah quiere decir enseñanza, y más que enseñanza, porque quiere decir también los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco se dice, la Torah o Pentateuco. Y en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, no encontramos solamente leyes, y no primariamente leyes, sino ante de todo la historia de la salvación, ante de todo la maravilla de la creación de Dios, la corrupción del hombre o la caída del hombre del Edén, y después cómo Dios ha intervenido en la historia de la salvación, a empezar por los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres en la fe, y cómo se ha revelado, y después de haber hecho Pascua con el pueblo, después de haber ofrecido la liberación al pueblo, como el pueblo ahora es libre de la esclavitud del Egipto, entonces puede adherir, o sea, puede ofrecer su adhesión a la alianza. Entonces después solamente Dios dona la ley. Entonces, esta fiesta es la fiesta de Shavuot. Para los judíos celebra el don de la Torá santa, de la ley en el monte Sinaí. Por esta razón los judíos tienen la costumbre de comer durante la fiesta derivados de la leche con miel. ¿Por qué? Porque estos son símbolos de la tierra prometida y de sus frutos exquisitos. Una tierra que emana leche y miel, así se llama Eretz Israel, la tierra de Israel, la tierra prometida. Pero también leche y miel son símbolo de la Torá, de la palabra de Dios. Como se dice en el cantar de los cantares, el amado dice a la esposa: hay miel y leche debajo de tu lengua. Y este versículo, hay miel y leche debajo de tu lengua, en la tradición judía está puesto en relación
con los alimentos típicos de la fiesta de Shavuot. O sea, a la esposa, que es Israel, se la llama siempre a tener en su boca la Torá, que es como leche y miel, a gustar día y noche la palabra de Dios, que es por eso como leche y miel. Juntos, además, leche y miel, hacen referencia a la comida mesiánica, al alimento mesiánico, al pan celestial. Según el libro del profeta Isaías, el misterioso personaje que se llamará Emmanuel en hebreo quiere decir Dios con nosotros, que después es aplicado a Jesucristo. Jesucristo fue el Emmanuel. Y ya en el libro del profeta Isaías se dice que este Emmanuel, este misterioso personaje, comerá cuajada y miel, o sea, leche y miel. Por eso los primeros cristianos, esto es un rito muy antiguo en la iglesia, cuando después que habían recibido el bautismo, gustaban claramente la Eucaristía, que es el pan celestial, que es el vino de la fiesta, del paraíso, el vino escondido desde los siglos, el misterio de los misterios, la presencia real de Jesucristo, el culmen, fonset culmen, la fuente y el culmen de todos los sacramentos, pero también gustaban la leche y la miel. De verdad, bebían la leche y la miel, que era signo de la verdadera tierra prometida. Cuidado, la verdadera tierra prometida no es esta tierra donde estamos, no es exactamente Eretz Israel, la tierra de Israel, que es sí, es la tierra prometida, pero es un signo de la verdadera tierra que es el reino de los cielos, la comunión con Dios, el paraíso. Entonces Shavuot celebra el día en el que Dios se ha revelado sobre el monte Sinaí y ha dado la Torá a Israel. Por eso, como he dicho antes, la fiesta es llamada por los judíos Zeman Matan Toratenu, el tiempo del don de nuestra Torá. Por eso, la fiesta de Shavuot tiene una relación grande con el Pentecostés cristiano, en cuya liturgia se proclama la teofanía de Dios sobre el monte Sinaí, a la que sigue la alianza y el don de la ley. En el día de Shavuot, desde muy antiguo, se renueva la alianza con Dios, esto entre los judíos. En tiempo de Jesús, por ejemplo, se celebraba ya casi ciertamente como la fiesta de la Torá. ¿Por qué? Porque los hombres de Qumran, que es un grupo judío, conocemos mucho de ellos, de los esenios, de los hombres de Qumran, porque gracias a la descubierta de este sitio tan importante sitio arqueológico de Qumran, que está frente del Mar Muerto, los hombres de Qumran en el día de Pentecostés judío, o sea, en el día de Shavuot, renovaban la alianza de entrada a la comunidad. Y para nosotros el don del Espíritu Santo representa el don de la Torá en el corazón, en nuestros corazones. Dios mismo se dona totalmente a los cristianos en el Espíritu Santo. En este don del Espíritu se realiza en nosotros lo que dice el profeta Ezequiel. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. En esta profecía se anuncia el don del Espíritu en el hombre y la capacidad de cumplir la Torá. Dios mismo se entrega a los hombres. Como he dicho, se hace más íntimo que nuestro íntimo a través del don del Espíritu Santo y se cumplen así todas las profecías del Antiguo Testamento. Como hemos leído, y también en Jeremías, Dios promete que pondrá su ley dentro de nosotros, que la escribirá no ya sobre piedra, sino en su corazón, en nuestros corazones. La experiencia del Sinaí se cumple en el cenáculo para nosotros, se cumple en el cenáculo y en el corazón
de nosotros los creyentes a través del don del Espíritu Santo que se hace actual para el cristiano, por ejemplo, en el sacramento del bautismo y de la confirmación, sobre todo, en que después también se renueva en la fiesta de Pentecostés cristiano. Es muy interesante que, según los rabinos, el Mesías revelará una nueva alianza, una nueva Torá. Esto puedo también, no quiero alargarme demasiado, pero puedo daros los textos en donde los rabinos, los judíos, también hoy dicen que el Mesías, que para ellos tiene que venir, revelará una nueva alianza y una nueva Torá, y que manifestará los secretos de la Torá y la interpretará. Claramente para nosotros esto se cumple en Jesús, que nos ha dado la definitiva interpretación de la Torá, especialmente aquí, donde yo estoy transmitiendo, en el monte de las bienaventuranzas, en el sermón de la montaña. Jesucristo ha dado sobre el monte como Dios, o sea, sentado sobre el monte, como dice el Evangelio de Mateo, ha pronunciado la nueva ley, que quiere decir el cumplimiento de toda la historia de la salvación y la ley del Antiguo Testamento, podemos decir la interpretación definitiva de la Torá, y no solamente ha dado su interpretación, no solamente ha dado la nueva Torá, sino que él mismo la cumplida después en la cruz y en su resurrección, en su misterio pascual. No es casual que Dios haya elegido la Pascua judía para los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y que el Espíritu Santo haya descendido al corazón de los creyentes precisamente en una fiesta de Shavuot. No puede ser casual, por eso tenemos que profundizar la fiesta judía de los Shavuot, porque Dios ha elegido este día de la fiesta judía de Shavuot. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es la plenitud, el cumplimiento, la alegría plena. Un texto fundamental de la fiesta, tanto para los judíos como para los cristianos, nosotros también lo proclamamos en la fiesta en la solemnidad de Pentecostés, también en la vigilia, es el texto de Éxodo, capítulo 19, que es exactamente la revelación de Dios en el monte Sinaí. Nos detenemos ahora solamente en algunos elementos de este texto, de esta palabra de Dios, comparándolos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que es la narración del don del Espíritu a los discípulos y a la Santa Virgen María el día de Pentecostés, de Shavuot. En Éxodo 19, al versículo 5, justamente después de la llegada del pueblo de Israel al Sinaí, Dios se dirige al pueblo con estas palabras. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así Israel, a través del don de la alianza en el Sinaí, se convierte en propiedad de Dios. A él le pertenece. El día del don de la Torá es, en una palabra, el encuentro de Dios y del pueblo en el Sinaí, en una palabra, y eso es muy muy importante, el día de bodas, del matrimonio, de las bodas entre Dios, el esposo, e Israel, la esposa. Ahora quiero proclamar la palabra de Éxodo 19, una parte que se proclama también en la liturgia católica de Pentecostés, que narra justamente la teofanía, la revelación de Dios sobre el Sinaí. Vamos a escuchar esta palabra, porque es muy importante también que esta catequesis sea para nosotros una profundizar la palabra de Dios y también recibir su espíritu a través de la palabra. Voy a leer del libro del Éxodo. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos
y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En los Hechos de los Apóstoles hay un estrecho paralelismo entre esta narración, esta palabra que hemos ahora proclamado, y la venida del Espíritu Santo en el cenáculo. Hay una estrecha relación entre el monte Sinaí y el monte Sión. Ecco, inmediatamente después del texto citado en el libro del Éxodo, Dios pronuncia las 10 palabras de vida, los 10 mandamientos, y al final de la proclamación del decálogo de los 10 mandamientos, continúa la narración de la teofanía y dice: todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta, del shofar en hebreo. Como se ha indicado antes, este versículo es de una importancia fundamental en la tradición judía, ya que en el original se dice literalmente que el pueblo, no que el pueblo percibía los truenos, sino que veía las voces. ¿Y cómo se pueden ver las voces?, se preguntan los rabinos. Y ellos explican a través de un midrash lindísimo que la voz de Dios era visible la voz de Dios. ¿Cómo? Como lenguas de fuego. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles, Dios, y cuando envía su espíritu que aparece y baja sobre los apóstoles y la Virgen María reunidos en el cenáculo, aparece como lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora, si vamos al Targum Neófiti del libro del Éxodo, un texto en arameo, un texto judío, se dice que se añade al texto bíblico que los mandatos de Dios salían de la boca del Señor como chispas, como relámpagos y luces de fuego. En la tradición midrásica son precisamente estas chispas de fuego las que graban la Torá sobre la piedra. También en el Midrash se precisa que Dios se manifiesta en lenguas de fuego. Según la tradición judía y la tradición rabínica, que es riquísima en ese sentido, todo el mundo ha escuchado la voz de Dios que hablaba en el Sinaí, pero el pueblo de Israel, presente y elegido, no solamente ha podido escuchar, sino que también ha visto la palabra de Dios bajo la forma de estas lenguas de fuego. Esa es la razón, explican los rabinos, por la que en el texto bíblico se dice que el pueblo veía las voces, porque veía las lenguas de fuego. Así cada uno de los mandamientos, bajo la forma de lengua de fuego, viajaba por el campamento de Israel y después se posaba sobre cada persona individualmente. Por eso se usa la expresión ver las voces y no solamente ver la voz, porque la voz de Dios se iba dividiendo en diferentes lenguas de fuego. Y después la lengua de fuego, la sustancia ardiente, se imprimía en las tablas de piedra. Y esto se ha cumplido plenamente en nosotros el día de Pentecostés, en los apóstoles, y se renueva en nosotros en estos días. El fuego del Espíritu Santo, Dios mismo bajo la forma de lenguas de fuego, se posa sobre los apóstoles y sobre María reunidos en el cenáculo y en nosotros. Solo que este fuego ahora no es externo, sino interno, más interno posible. El Espíritu de Dios se graba en el corazón del hombre y lo inunda como un templo. Hay otro elemento fundamental en el Pentecostés cristiano. En los Hechos de los Apóstoles, después de la venida de las lenguas como de fuego sobre los apóstoles, todos son colmados por el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. En el Talmud de Babilonia
este texto de la tradición judía, se afirma que cada palabra que salía de la boca de Dios en el momento del don de la Torá se dividía en 70 lenguas y se producía este don de la glosolalia, así se llama en griego, o sea, de las lenguas. Todos entendían las palabras de Dios en las distintas lenguas, en sus propias lenguas. Ya, o sea, quiere decir que en la tradición judía estaba prefigurado el milagro, el prodigio de la Pentecostés o de Pentecostés. Cuando Dios entregaba la Torá bajo la forma de lenguas de fuego, las 70 naciones del mundo la podían entender, porque Dios hablaba la lengua de cada pueblo, y esto es fundamental. La fiesta de Shavuot, según los judíos, y más aún para nosotros, cumplida en Jesucristo, es una fiesta universal. Dios habla todas las lenguas del mundo. Dios no es provincial, no es nacionalista, no es racista, sino que Dios habla todos los idiomas. Y esto es algo de mucho más profundo, porque la Iglesia es católica. Católica quiere decir universal, abierta a todos los pueblos, en un único espíritu, en un único corazón, en Jesucristo nuestro Señor, en el Espíritu Santo. También en un Midrash, al libro del Éxodo, se dice que cuando Dios entregó la Torá en el Sinaí, manifestó maravillas inefables con su voz. Dios habló y su voz alcanzó a todos los confines del mundo. O sea, la palabra de Dios, la palabra que salía de la boca de Dios, se manifestaba en 70 voces o en 70 lenguas, de forma que todas las naciones pudieran comprender. El número 70 es el símbolo de los pueblos, de los paganos. Esa tradición midrashica resulta realmente impresionante si se compara con el acontecimiento de Pentecostés en el cenáculo. En los Hechos de los Apóstoles, la ráfaga es la voz de Dios, el viento es el Espíritu Santo, y así los apóstoles, como hemos dicho, pueden hablar en todas las lenguas del mundo. Y con este trasfondo podemos comprender mejor la elección por parte de Jesucristo de los 72 discípulos y su envío misionero. Jesucristo piensa en el anuncio universal a todas las naciones de la tierra, a todos los paganos. En Jesucristo los secretos de la Torá se han revelado. Jesucristo habla a todos los hombres y a cada hombre, a cada uno de nosotros. Mientras en el monte Sinaí la palabra de Dios se graba sobre la piedra, en el cenáculo desciende en los corazones y se cumple así en los apóstoles, en María y en nosotros, la palabra de los profetas. Y mientras en el Sinaí el pueblo estaba aterrorizado por el encuentro con Dios, ahora la aparición de Dios en el cenáculo, el don del Espíritu Santo, no infunde ningún temor, porque no hay temor en el Espíritu Santo, porque a través de su Espíritu Dios nos ha hecho amigos y no esclavos. Entonces no hay temor, porque el Espíritu no es algo exterior al hombre. El Espíritu Santo está presente en el corazón de cada persona, es el Paráclito, el Abogado, el Consolador. En el libro del Éxodo se dice que cuando Moisés desciende del Sinaí con las 2 tablas de la ley, la piel de su rostro se había vuelto radiante. Literalmente se dice en hebreo que era llena de cuernos, o sea, de rayos. Para los cristianos, este fuego y esta luz son interiores en sus corazones, en nuestros corazones. Brilla la luz de Dios que resplandece sobre el rostro de Cristo, que es el nuevo Moisés para nosotros. Un último elemento también es importante, es que cuando Moisés desciende del Sinaí, el pueblo peca con el becerro de oro, se hace un ídolo, un becerro de oro, y se prostra a él. Entonces el celo de los levitas, que querían castigar este pecado del pueblo, causó la muerte de 3.000 hombres del pueblo. Ahora en el monte Sión, en el cenáculo, como dicen los Hechos de los Apóstoles, gracias al celo, a la evangelización de los apóstoles y al fuego del Espíritu, después del querigma de Pedro, del anuncio de la salvación de Pedro,
fueron bautizadas y añadidas a los creyentes el mismo número de personas, o sea, 3.000, porque, como dice San Pablo, el don de la gracia no es como el de la caída, no hay una simetría, sino que el don de la gracia es sobreabundante, travalica, o sea, es superior de manera incomparable a la caída, a nuestros pecados. Entonces, quiero terminar con una cosa al final que es un punto sobre el matrimonio espiritual, que es importante en los cristianos, también en los místicos cristianos, porque ya entre los judíos el simbolismo que mejor expresa la alianza de Dios con su pueblo en el monte Sinaí y el don de la Torá, o sea que simboliza esta alianza de Dios, es sin duda el simbolismo de las bodas, que aparece también en el Nuevo Testamento, o sea, la alianza en el Sinaí, y por consiguiente la fiesta de Shavuot, se ve en la tradición judía como un matrimonio, una ceremonia matrimonial, una liturgia matrimonial entre Dios, que es el esposo, y el pueblo Israel, que es la esposa. Y esto se encuentra claramente en toda la tradición rabínica. Según, por ejemplo, el Midrash, Dios sale al encuentro del pueblo como un esposo que sale al encuentro de su esposa. Y así, según la tradición judía, Dios se ha desposado con el pueblo en el Sinaí. Moisés es el amigo del esposo, el padrino, el amigo del esposo. Es interesante que también en el Nuevo Testamento Juan el Bautista se define como el amigo del esposo, el amigo del Mesías, o sea, del esposo. En el Sinaí las nubes o la cima de los montes son la jupá, el baldaquino nupcial. Las tablas de la Torá representan la ketubá en hebreo, o sea, el contrato nupcial. Según la tradición midrashica, para esta ocasión Dios hizo un milagro. Ha preparado su esposa, que venía cansada, enferma del desierto, destrozada, destruida, y la adornó, o sea, la hizo bella y inmaculada. Ha curado todas las enfermedades del pueblo que había llegado al Sinaí, como he dicho, ciego, cojo, enfermo. Por eso la primera cosa que hace Jesucristo es hacer milagros como un signo de este nuevo matrimonio o de este culmen del matrimonio de Dios en la encarnación, en la presencia misma de Dios en esta tierra, en nosotros, en Jesucristo. Entonces, lo primero que hizo Dios en el Sinaí es hacer bella a su esposa. Y esto se ha cumplido en Jesucristo y en nosotros, que empieza justamente a hacer curaciones en su ministerio público y en el bautismo nos hace inmaculado. Entonces, el Mesías cumple todas estas realidades en la fiesta de Pentecostés y también en toda su obra, en todos sus misterios, en todos los misterios de Jesucristo se cumple esto para nosotros. También existencialmente hoy, si hoy creemos a esta buena noticia, si de verdad abrimos nuestras puertas a Jesucristo que nos quiere, que nos ama muchísimo. En la nueva alianza, exactamente Jesucristo es el enamorado, es el esposo, y la iglesia es la esposa, purificada y santificada por el bautismo, revestida con túnicas blancas como una mujer en las bodas. Nosotros somos, la iglesia, nosotros somos, a pesar de todos nuestros pecados y de los pecados de los hombres de la iglesia y de nosotros, pero somos la esposa inmaculada en el bautismo, por eso no tenemos que manchar estas túnicas blancas, somos nosotros la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, como dice el Concilio Vaticano II. El bautismo es este misterio nupcial, porque consiste, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el baño de bodas que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. Maravillosa esta definición del bautismo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Juan Bautista y después los apóstoles y después nuestros catequistas o también
todas las figuras que Jesucristo nos ha puesto, el Papa, los obispos, los presbíteros, son los padrinos, los amigos del esposo, la iglesia adulta, que tiene la misión de entregar la Virgen al esposo, como afirma San Pablo. En la encarnación, en la ofrenda de su vida, Cristo se ha desposado con nuestra humanidad. Y eso es una verdad muy profunda. Cristo nos quiere muchísimo, ha desposado nuestra humanidad, nuestra debilidad. Y la ketubá, el contrato nupcial, es el sermón de la montaña, esta proclamación maravillosa del amor de Dios, del amor a los enemigos, esta fotografía del hombre nuevo. O sea, la ketubá, el contrato nupcial, es la Torá cumplida en Jesucristo, escrita ya no en piedras, o sea, en tablas exteriores, sino en nuestros corazones, mediante el don incomparable, inefable del Espíritu Santo. La cruz es el tálamo nupcial, donde Jesucristo se ha unido a nosotros, donde el nuevo Adán, Jesucristo, ha dado su vida, y de su costado salió la nueva Eva, la Iglesia. Las bodas definitivas entre Dios y la Iglesia, entre Dios y nosotros, las bodas del Cordero que ya son anticipadas en la Eucaristía, en los sacramentos, se celebrarán claramente en la Jerusalén celeste. Nosotros estamos en este camino hacia el cumplimiento total. La Pentecoste es una anticipación de este cumplimiento final en el cielo, donde Cristo será definitivamente uno con nosotros, con la Iglesia y nosotros haremos en comunión un solo espíritu de verdad en el cielo, en la alegría eterna, en la Pentecostés, en el día, el verdadero día final, octavo día, día eterno, la felicidad perpetua y siempre dinámica y creativa con Dios y con los hermanos, donde esperamos de llegar en el paraíso, que podemos ya pregustar aquí en Jesucristo, en la fe. Entonces el don del Espíritu Santo, esto es fundamental, al final permite la unidad, nuestra unidad, la unidad del hombre con la Santa Trinidad. Cristo y la Iglesia se hacen una sola cosa. El cristiano y la Trinidad son uno en un matrimonio místico, espiritual, que experimentamos ante de todo en la liturgia, no en una mística, sí, en una meditación, que también es importante, la oración silenciosa, en la tradición de la Iglesia, la oración de quiete, donde experimentamos una unión con el Señor, pero ante de todo en los sacramentos, donde Jesucristo se une a nosotros, para que nosotros podemos experimentar esta unidad con la Santa Trinidad. Esto es maravilloso, hay sitio para nosotros en el cielo, hay sitio para nosotros en la Santa Trinidad, gracias a este don del Espíritu Santo infundido en el corazón de los creyentes, en nuestros corazones, en el día de Pentecostés, que cumple el Pentecostés judío y que Dios quiere hacer nuevo, renovar en nosotros en esta solemnidad de Pentecostés. Entonces os deseo un feliz día de Pentecostés, que el Señor os bendiga y que recen por nosotros aquí en Galilea. Nosotros rezamos por todos ustedes. Gracias.